Hola, Hola, te escuchamos, Andy, ¿cómo buenas. estás? ¿Sí me escuchas, David? Sí, te escucho, Ya, perfecto. ya. Buenas noches con todos. Eh, bueno, otra vez muchas gracias por la oportunidad a los compañeros de permitirnos estar presentes en este curso de ventilación mecánica. A manera de acuerdo que me parece, si no me equivoco, y si David no me deja mentir, hicimos un curso de ventilación mecánica el 2020, que fue acá en la ciudad de Loja, y fue el útimo curso presencial que hicimos. Bueno, el curso terminó con éxito, pues, y ese mismo año pues inicia la pandemia. Tuvimos algunos participantes médicos de acá de la ciudad de Loja, pues, y que en el curso de la pandemia, pues, con el curso que recibieron, en realidad fueron una ayuda sumamente importante durante el transcurso de la pandemia. De ahí la importancia de que todos los médicos, de alguna u otra forma, tenemos que tener por lo menos el conocimiento básico de la ventilación mecánica, ¿sí? Sobre todo de los modos ventilatorios. Sobre todo los modos convencionales, que en realidad deberíamos dominarlos, aunque sea en su forma más básica, ¿sí? Entonces, los modos ventilatorios es más que una forma en la que el ventilador es configurado para interactuar con el paciente. ¿Sí? En el transcurso del tiempo se han desarrollado distintos modos ventilatorios. Este objetivo de mejorar la interacción entre el ventilador y el paciente. Ya, entonces tenemos modos de soporte ventilatorio total y modo de soporte ventilatorio eh, parcial. Sí, en el soporte ventilatorio total, en esta básicamente toda la energía la va a generar el ventilador, ¿sí? Para tratar de mantener una ventilación alveolar eficaz, y el paciente en realidad no va a intervenir en ninguna parte o en ningún momento durante el ciclo respiratorio. Entonces, las variables que son necesarias para conseguir esta ventilación alveolar eficaz en el soporte ventilatorio total van a ser prefijadas por el operador o el médico que está a cargo, y van a ser controladas por la máquina, ¿sí? Entonces, dentro de los modos ventilatorios en el soporte ventilatorio total tenemos la ventilación controlada, ¿sí? Que esta puede ser dada por volumen, presión, y también puede ser ciclada por presión. Otro modo es la ventilación mecánica ácida controlada, que esta puede ser dada por volumen y presión. Y también tenemos la ventilación mecánica con relación IE invertida. Dentro del soporte ventilatorio parcial, aquí, en cambio, a diferencia del anterior, el paciente y el ventilador van a contribuir para mantener una ventilación alveolar eficaz, es decir, va a haber una participación de los ambos para mantener una ventilación adecuada. En el soporte ventilatorio parcial se lo puede utilizar también como una técnica específica o aislada de ventilación, y también se lo puede utilizar como una medida de destete, ¿sí? Dentro de estas tenemos la ventilación mandatoria intermitente, o conocida como CIMB, la ventilación con presión soporte o PCB, y la presión continua de la vía aérea o CPAP. Entonces, en el CIMB, que no es más que una combinación de la respiración de las respiraciones seteadas en el ventilador con las respiraciones espontáneas del paciente, ¿sí? Aquí la respiración mandatoria se va a entregar, ¿sí? Cuando el ventilador siente el esfuerzo del paciente. Y aquí el paciente va a ser el que determine el volumen tidal y la frecuencia respiratoria, ¿sí? Durante una respiración espontánea. En la ventilación con presión soporte, aquí lo que va a pasar es la aplicación de una presión positiva
programada a un esfuerzo inspiratorio espontáneo, es decir, que el paciente tiene que tener un estímulo respiratorio intacto. Básicamente no se puede utilizar este modo ventilatorio en pacientes que no asisten porque va a lanzar el backup de la ventilación, de la ventilación del ventilador para asegurarle ventilación. ¿Sí? La presión continua de la vía aérea o el CPAP no es más que una presión constante en la vía aérea. Sí, igualmente para esta necesitamos que el paciente tenga ciclos respiratorios espontáneos. Otro modo de clasificación son los modos convencionales, los modos alternativos y los modos especiales. Sí, de lo que ya habíamos hablado anteriormente, si tenemos en la ventilación controlada y asistido controlada, tenemos la ventilación mandatoria intermitente sincronizada o CIMB y la ventilación espontánea o que está caracterizada por el PAB y la parte. Dentro de los modos alternativos, uno de los más conocidos es la ventilación con liberación de presión o conocido como APRB. En este momento no vamos a hablar de ningún modo especial, sino nos vamos a enfocar más a los modos convencionales y por ahí hablar algo del APRB. Sí, entonces dentro de la ventilación asistido controlado, como ya dijimos, pueden ser controladas por volumen y presión, ¿sí? Eh, igual vamos a hablar algo del CMB y que corresponde a la ventilación espontánea de presión en soporte. Ya. Entonces, ¿qué son los modos ventilatorios? Los modos ventilatorios no es más que la forma de entregar el aire por parte del ventilador al paciente. ¿Sí? Entonces, hay tres formas básicas de entregar el aire, ¿sí? Que son el modo controlado, el modo asistido controlado y el modo asistido. Y también tenemos dos modos básicos de controlar esta entrega de aire, que pueden ser por volumen o por presión, pero no se puede controlar los dos al mismo tiempo, porque entre los dos tenemos las resistencias de la vía aérea. Entonces, en los modos controlados, como ya habíamos hablado anteriormente, sí, estos van a responder básicamente a la configuración que setea el médico o el operador. Aquí no va a responder a las necesidades del paciente. ¿Sí? Aquí se ve con mayor probabilidad las sincronías, como ya veíamos, son modos netamente controlados y cuando el paciente empieza a asistir, pues puede presentarse estas asincronías. Entonces, para conseguir un adecuado funcionamiento de este tipo de modo controlado, el paciente debe estar muy sedado o con bloqueo neuromuscular o relajado, en otras palabras. En realidad, pues esto es algo que ya en la actualidad se está evitando, sí, salvo ciertos casos puntuales donde necesitamos tenerlos a los pacientes relajados o bien sedados, pero esto prácticamente estos modos ventilatorios ya no se están usando con mucha frecuencia. Sí, bueno, aquí en la parte de abajo pues tenemos eh, las siglas de los modos ventilatorios. ¿Sí? Ya, los modos asistidos controlados, pues esto básicamente ya lo tienen la mayoría de los ventiladores modernos, por no decirlo todos. Si ya prácticamente todos los ventiladores vienen configurados con modos asistidos controlados. Aquí básicamente el paciente va a hacer un esfuerzo respiratorio al que el ventilador lo va a seguir, ¿sí? Es decir, que si el paciente no hace un esfuerzo, el ventilador va a mandar aire según lo que nosotros seteamos. Es decir, va a haber una interacción entre el paciente y el ventilador. Si el paciente asiste, el ventilador le sigue. Si el paciente deja de asistir, el ventilador le realiza la respiración para que el paciente no quede en apnea, ¿no? Entonces, básicamente, en contexto de esto, pues básicamente en este modo va a responder a lo que necesita el paciente. Aquí, pues, hay menos posibilidad de que se nos presenten asincronías y lo mejor de estos modos es que no vamos a tenerlos muy sedados ni relajados a los pacientes, ¿sí? Bueno, y en la parte inferior podemos ver las siglas de estos modos.
Sí, y los modos asistidos, como ya les habíamos hablado anteriormente, que son el presión soporte y el CPAP, que estos básicamente necesitamos que el paciente eh, tenga un gatillo, ¿sí? Es decir, siempre tiene que tener un esfuerzo respiratorio el paciente. ¿Sí? Si es que el paciente no nos respira, el ventilador no va a mandar aire, ¿sí? Entonces, este tipo de modos también nos van a ayudar a la ventilación del paciente como modo de destete, ¿sí? Y realmente es para pacientes que ya están despiertos y prácticamente con las patologías que los llevaron a la ventilación en resolución. Entonces, ¿cómo elegimos el modo ventilatorio? Sí, esto va a depender mucho de la capacidad y el tipo de ventilador que disponemos. Otra cosa importantísima es la experiencia y la familiaridad del médico con su uso, ¿sí? Eh, Cuando uno aprende ventilación mecánica, si lo primero que le dice, cuando uno pregunta cuál es el mejor modo ventilatorio, pues lo primero que le responden a uno es el que uno mejor maneje. Si esto con el objetivo de no causar daño utilizando modos ventilatorios que no dominemos. Entonces también es importante qué es lo que necesita el paciente, ¿sí? De acuerdo a lo que el paciente necesite, también podemos elegir el modo ventilatorio, ¿sí? Entonces esto puede ser por la causa y el tipo de insuficiencia respiratoria, dependiendo de cuál sea nuestro objetivo principal de la ventilación mecánica, si se trata de una patología pulmonar obstructiva o restrictiva, ¿sí? También del patrón ventilatorio y del estado hemodinámico. Entonces, ¿cuáles son las características del modo asistido controlado volumen? Que aquí vamos a poder setear el volumen. Es decir, que nosotros vamos a poder entregar al paciente el volumen que seteamos, ¿sí? La variable de control es el volumen, ¿sí? Y sin embargo, la presión que va a ser generada va a depender del volumen que nosotros setiemos y asimismo las resistencias de la vía aérea. Entonces, un ejemplo de eso es, por ejemplo, si nosotros seteamos a un paciente, por ejemplo, 400 ml, ¿sí? 400 mililitros, por decir así, y esto no es lo mismo en un paciente en condiciones basales que en un paciente con un broncoespasmo. Por ejemplo, si el paciente presenta un broncoespasmo, eh, el ventilador le va a seguir enviando los 400 mililitros de volumen, ¿sí? Pero ¿a costa de qué? A costa de que aumente, ¿sí? La presión, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado en este sentido, ¿sí? Que cuando nosotros tenemos, si bien es cierto, podemos otorgar un volumen adecuado, pero si hay aumento de las resistencias, sí podemos tener problemas de presión. De ahí esta fórmula, ¿no? Donde presión es igual a volumen por las resistencias. Ya, en el modo asistido controlado por presión, a diferencia del anterior, pues lo que vamos a setear es una presión inspiratoria, ¿sí? Y esta va a ser entregada del ventilador al paciente. Entonces, la variable de control aquí va a ser la presión, ¿sí? Y el volumen que ingrese al paciente va a depender de la presión que nosotros otorguemos y de las resistencias de la vía aérea que pueden ser generadas por el tubo endotraqueal, las tubuladuras o la vía aérea. Entonces, otro ejemplo para poder entender un poco mejor en qué consiste el modo presión control, a diferencia del anterior que nosotros seteamos un volumen, aquí vamos a setear una presión inspiratoria. Por ejemplo, si nosotros seteamos una presión inspiratoria de 10, esta presión inspiratoria nos va a generar un volumen, ¿sí? Pongamos el mismo caso del ejemplo anterior, ¿no? Que el paciente nos presenta un broncoespasmo, ¿sí? Al presentarse el broncoespasmo van a aumentar las resistencias de la vía aérea, ¿sí? Pero con esta misma presión que nosotros seteamos y generábamos un volumen, ¿sí? Al presentarse un aumento de las resistencias con esa misma presión inspiratoria, el volumen va a disminuir, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros teníamos un volumen de 450 con una presión inspiratoria de 10 y se presenta un broncoespasmo con esa misma presión inspiratoria, ¿sí? Se puede generar un volumen de 250, ¿sí? Entonces, de ahí la fórmula, que volumen es igual, ¿no? A presión sobre resistencia. Entonces,
Entonces, cuando nosotros otorgamos mayor presión al paciente, sí podemos generar un mayor volumen, ¿sí? Pero cuando hay una mayor resistencia en las vías aéreas, esto nos puede generar un menor volumen. Entonces, ¿cuáles son las características de los modos asistidos controlados? ¿Cuáles son los pros y los contras de estos modos? En volumen, como ya decíamos, el volumen corriente va a ser constante. Nosotros seteamos en el ventilador 400 y ese volumen va a ser constante, ¿sí? La presión pico va a ser variable, va a depender de la patología o de las complicaciones que presente el paciente a nivel pulmonar, ¿sí? Como habíamos puesto en el ejemplo anterior, ¿no? El volumen va a estar limitado por la entrega de volumen. ¿Cuál es la ventaja de volumen? ¿Sí? Que siempre vamos a tener el control del volumen, ¿sí? Y con esto podemos vigilar de una mejor manera la compliance pulmonar. ¿Cuáles son las desventajas? ¿Sí? El riesgo de barotrauma. Como ya habíamos dicho, eh, un mismo volumen, si hay aumento de las resistencias, ¿sí? Nos puede provocar un aumento de la presión, ¿sí? Y cuando aumentan las presiones en la vía aérea, pues tenemos riesgo de barotrauma. Otra desventaja es que cuando hay fugas, pues nos va a disminuir el volumen tidal y siempre hay que estar observando esto porque en algunas ocasiones hay fugas y no entendemos qué pasa cuando seteamos un volumen y a veces el ventilador setea por debajo de lo que nosotros programamos. Entonces hay que tener en cuenta siempre esto. En presión, a diferencia de volumen, aquí la presión es la que va a ser constante, ¿sí? El volumen corriente va a ser variable, asimismo, como habíamos hablado en el ejemplo anterior, dependiendo de las complicaciones pulmonares que pueda tener el paciente, el volumen puede variar, ¿sí? Y este va a estar limitado por presión pico. También otra característica es que podemos conseguir volúmenes corrientes mayores con presiones pico más bajas, ¿no? La ventaja es que vamos a evitar el barotrauma. Al tener el control de la presión, sí, vamos a evitar tener problemas de barotrauma. Las desventajas, el riesgo de volutrauma y la hipohiperventilación. ¿Por qué el riesgo de volutrauma? Como decíamos en el caso del ejemplo del paciente con el broncoespasmo, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, o cambiando de ejemplo, un paciente que llega con neumonía inicialmente lo tenía en respiratoria de ¿sí? Y el paciente va resolviendo la parte pulmonar y nosotros nunca verificamos el volumen, que es la parte que nosotros tenemos que vigilar. Ese paciente con esa misma presión inspiratoria, si antes generaba 400 ml, puede estar generando hasta 600 o 700, ¿sí? Entonces, el riesgo de volutrauma, si es que uno no está pendiente en este modo ventilatorio, es alto. Y también hipohiperventilación, que es otra de las desventajas, ¿no? Entonces, en volumen que tenemos que vigilar las presiones pico. Y en el modo asistido controlado por presión, lo que tenemos que vigilar es el volumen corriente, ¿sí? Y el volumen minuto. Andicito, ¿me escuchas? Disculpa que te interrumpa. Acepta a la doctora Hadán que está solicitando el ingreso. Ay, sí, perdón, no, En participantes. sí, perdón, no me di cuenta. Ahí en participantes tiene que No sé salir. si ya, creo que ya, ¿Ya? sí, creo que ya Ya, está. ya listo. Perdón que te ¿Sí? interrumpa. Ya, no, tranquilo. Entonces, vamos a tener también 4 fases del ciclo respiratorio en la ventilación mecánica, así como nosotros tenemos las fases del ciclo respiratorio espontáneo, que son inspiración, expiración, expiración. En la ventilación mecánica vamos a tener 4 fases, que son el trigger, la inspiración, ¿sí? El ciclado y la expiración. Entonces, el trigger no es más que el inicio, ¿sí? De la inspiración.
¿sí? Aquí es donde el ventilador va a iniciar la inspiración o a su vez cuando el ventilador censa el esfuerzo inspiratorio del paciente, ¿sí? Y va a iniciar la ventilación. La segunda fase sí es la inspiración propiamente dicha, que en este caso es la línea roja, ¿sí? La tercera fase, que es el ciclado, que no es más que el cambio de la inspiración a la expiración. Y la cuarta fase, que es la expiración, que en este caso está en líneas azules. Sí, y además tenemos, además de estas variables, tenemos las variables de fase, sí que estas son prácticamente el tiempo expiratorio, la frecuencia respiratoria y la relación IE. Modificando cualquiera de estas, sí podemos tener cambio, inspiración, expiración. Eh, Alguna vez nos preguntaban en nuestra formación si podíamos identificar, si podemos identificar el modo ventilatorio solo con las curvas. Y en efectivo, sí hay una forma de hacerlo. Sí, es sencillo. Sí, siempre hay que fijarse en las rectas. ¿Sí? Entonces, como ya hablamos anteriormente, sí, en el modo asistido controlado por volumen, sí, este modo está limitado por flujo. Entonces, tenemos que ir a la curva de flujo-tiempo, sí, y ahí vamos a ver, sí, esta línea, donde está la flecha corta, sí. Entonces, como el flujo es constante, sí nos va a dar esta línea recta. Hay que tener en cuenta que obviamente a medida que se desarrollan modos ventilatorios ya se pueden modificar incluso los flujos y hay flujos desacelerantes. Pero en todo caso, esto nos puede ayudar para verificar eh, el modo ventilatorio solo con las curvas. Eh, en cambio, en presión control, como ya decíamos anteriormente, está limitado por presión, ¿sí? Tenemos que buscar la curva de presión-tiempo, ¿sí? Y ahí vamos a ver que la presión es constante. Se va a mantener como una línea recta, ¿sí? En la curva, perdón, en la línea roja grande, no sé si la pueden observar. Sí, entonces, esta es una forma en la que podríamos identificar los modos ventilatorios, solo identificando las curvas. Entonces, el modo volumen va a estar disparado por tiempo, como ya decíamos, va a estar limitado por flujo y ciclado por volumen. Como decíamos, el volumen, esta es una curva, ¿sí? de flujo tiempo, ¿sí? Aquí podemos ver, como ya decíamos, que el volumen siempre va a ser constante, ¿sí? Perdón, perdón. El volumen va a ser siempre constante, ¿sí? El flujo va a ser el que programemos al ventilador, ¿sí? Y la presión va a ser dependiente de la compliance y de las resistencias de la vía aérea. En presión, esta está disparada por tiempo, como ya hablamos anteriormente, ¿sí? Va a estar limitada por presión y ciclada por tiempo. Eh, entonces, el nivel de presión, como ya decíamos, siempre va a ser constante, no va a variar, ¿sí? Pero el volumen, ¿sí? Va a ser variable en cada respiración y dependiendo de la patología del paciente. Entonces, aquí podemos comparar las dos curvas, ¿sí? Tanto volumen como presión. Ya. Eh, Como ya decíamos, siempre tenemos que ver las rectas, ¿sí? En volumen está limitada por flujo, ¿sí? Y en flujo tenemos un flujo constante, ¿sí? Entonces, esta parte sí es solo de volumen. El volumen corriente, como ya decíamos, siempre va a ser constante. Si es de volumen, va a ser el que programamos, salvo que haya algún problema a nivel ventilatorio que pueda hacer que este volumen disminuya. En cambio, en presión, como ya dijimos que está limitada por presión, la presión va a ser constante, ¿sí? Y obviamente el volumen va a variar dependiendo del tipo de patología o del paciente que tenga.
Entonces, ¿cuáles son los parámetros ventilatorios que vamos a tener en el modo asistido controlado por volumen? ¿Sí? Son varios, son más parámetros con relación al modo por presión. Entonces, dentro de volumen vamos a tener la FIO2, el trigger, el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, la PIP, la pausa inspiratoria y el flujo inspiratorio. En cambio, los parámetros ventilatorios en el modo presión sí van a ser FIO2, el trigger, la presión inspiratoria, que va a ser aquí la diferencia en relación al modo volumen, ¿sí? La frecuencia respiratoria, el PIP y el tiempo inspiratorio. Entonces, en lo que corresponde a FIO2, pues no es más que la concentración de oxígeno en relación al aire ambiente, ¿sí? Y esta en el ventilador puede ir seteada desde el 21 hasta el 100%. Siempre se recomienda programar el mínimo necesario para mantener una saturación entre 94 y 96 y una presión arterial de oxígeno entre 60 y 100 miligramos de mercurio. Sí, hay que tener en cuenta que la recomendación es de 21 a 60%. Por arriba de valores podemos tener complicaciones asociadas a hiperoxia, sí, por los radicales libres, ya que estos pueden provocar lesión pulmonar. Y esta lesión pulmonar puede agravarse dependiendo de las concentraciones de FIO2 y del tiempo al que tengamos sometido el paciente. Generalmente se habitúa cuando uno inicia la ventilación mecánica, ¿sí? A comenzar con el 100% de FIO2 y a medida que el paciente se va estabilizando, ir bajando la FIO2 hasta llegar al mínimo necesario para cumplir nuestros objetivos. Entonces, la presión inspiratoria va a determinar el inicio de una inspiración asistida, ¿sí? Y esta la podemos programar por detección de cambios de flujo o de presión. Entonces, la recomendación por flujo es de 1 a 3 litros por minuto y la recomendación por presión es de 0,5 a 2 centímetros de agua. Entonces, en el trigger, básicamente, perdón, no sé no sé si se puede ver el puntero. El trigger no es más que Sí el se ve esfuerzo la que va a flecha. realizar ya, chévere. Entonces, lo que va a hacer cuando el paciente realiza un esfuerzo inspiratorio va a ser una deflexión de la curva, ¿sí? Y esta va a determinar el inicio de la inspiración. Aquí tenemos unas curvas de presión-tiempo, ¿sí? En la figura A, ¿sí? Podemos ver un paciente en el que no tiene PIP, ¿sí? No se le ha aportado nada de PIP, y en el que prácticamente el trigger lo está dando el ventilador. Si no vemos la deflexión negativa que caracteriza la inspiración del paciente. En la figura B podemos ver un paciente, si es igual a una curva de presión-tiempo en la cual podemos ver que el paciente ya tiene una presión positiva al final de la expiración, ¿sí? Ya no está en la línea de base, ¿sí? En una curva no se detecta el esfuerzo del paciente, aquí esta respiración está iniciada por el ventilador, mientras que acá ya vemos la deflexión negativa, la cual nos indica que el paciente ya está gatillando, está iniciando la respiración. Entonces, el volumen corriente no es más que el volumen de aire que va a ingresar al paciente en la fase inspiratoria. Entonces, para eso tenemos fórmulas y primeramente hay que determinar el peso ideal para pacientes sin SDREA y también determinar el peso predicho para pacientes con distrés respiratorio, ¿sí? Esto de aquí, sí, bueno, ahí quedan las fórmulas para que las puedan revisar. Sí, ya una vez que determinamos el peso ideal o predicho, esto lo vamos a multiplicar por 6 o 8 ml por kilo en pacientes sin SDREA y de 4 a 8 ml por kilo en pacientes con SDREA. Sí, como término promedio se puede iniciar con 6. ¿Sí? Entonces, la fórmula definitiva sería el peso ideal por 6 a 8 ml por kilo en pacientes con SDRA, ¿sí? Y peso predicho por 4
hasta 8 ml por kilo en pacientes con SDRA. La frecuencia respiratoria. Sí, la frecuencia respiratoria no es más que el número de ciclos respiratorios que se van a generar en un minuto. Sí, esto lo vamos a setear nosotros en el ventilador. Sí, y el objetivo de la frecuencia respiratoria que setemos va a ser una PC2 de 35 a 45. Entonces, el seteo de la frecuencia respiratoria va a depender, sí, de la patología que tenga el paciente. Si tenemos un paciente que nos está reteniendo CO2 y esto está complicando al paciente, pues tenemos que otorgar más frecuencia, ¿sí? Para poner un ejemplo. Lo que corresponde a la presión positiva al final de la aspiración, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve la PIP? Es para evitar el colapso alveolar respiratorio y el atelectrauma cíclico con cada ciclo respiratorio. Entonces, lo que nos va a ayudar la PIP es a mantener una presión y al mantener esta presión vamos a tener un volumen al final de la expiración. El objetivo final de la PIP es reclutar o abrir alveolos que de otra manera permanecerían cerrados. La recomendación, sí, es iniciar con 5 a 8 centímetros de agua de PIP, ¿sí? Esto puede ser variable dependiendo si el paciente tiene problemas de distensibilidad pulmonar. Estos pacientes incluso pueden requerir niveles más elevados de PIP, ¿sí? Aquí tenemos igual una curva de presión tiempo. Aquí podemos ver, esta es una curva en asistido controlado volumen. En la primera figura podemos ver que el paciente no tiene ninguna presión positiva al final de la aspiración. Sí, prácticamente la inspiración inicia en la línea de base. En el gráfico de la derecha podemos ver ya un paciente al cual se le está otorgando una presión positiva al final de la aspiración, ¿sí? PIP. Sí, y esto nos ayuda a tener un mejor control a nivel alveolar. Ya, la pausa inspiratoria. Esta tiene dos funciones. La una es el aumento de la presión media de la vía aérea en casos de que necesitemos corregir hipoxemia, ¿sí? Y la otra es para generar la medición de la presión meseta. La recomendación es iniciar en 0.3 segundos teniendo como objetivo una relación IE que esté de 1 a 2 a 1 a 3. Sí, aquí tenemos una curva de presión tiempo en modo asistido controlado volumen, sí, con una pausa inspiratoria. Sí, esta meseta de aquí. Igual en la curva de la parte inferior. El flujo inspiratorio no es más que la velocidad con la que se va a pasar el volumen corriente que nosotros seteamos, ¿sí? Y esto va a ejercer una resistencia en la vía aérea. Es decir, que a mayor flujo que nosotros otorguemos va a haber mayor presión, ¿sí? En el sistema respiratorio. Y esto nos va a generar un aumento de la presión máxima de la vía aérea. La recomendación de flujo, esto en modo asistido controlado volumen, es de 30 a 60 litros por minuto y en pacientes con asma o EPOC se puede llegar hasta los 100 litros por minuto. Ya, el driving pressure, este no es más que la presión de distensión o pulmonar que está dada por la presión meseta menos la PIB. Esta es una variable que determina mortalidad, ¿sí? Cuando tenemos resultados menores a 13 centímetros de agua, sí, estos van a estar relacionados a mayor supervivencia. Y además, esto nos va a ayudar a tomar estrategias, es decir, si tenemos resultados de driving pressure superiores a 13, 14, podemos tomar conductas. Una puede ser disminuir el volumen corriente programado, ¿sí? Y el otro, si hablamos de un distrés respiratorio moderado severo, optimizar PIP o llevarlo incluso al paciente a ventilación por hora. Entonces, ¿cómo vamos a programar cómo podemos programar el ventilador? Entonces, el paciente es con distrés respiratorio. Entonces, el primer paso es medir la talla del paciente. Si vamos a calcular
el peso predicho, ¿sí? Y con estas dos mediciones vamos a calcular el volumen que vamos a aplicar, ¿sí? El segundo paso, vamos a programar el modo asistido controlado por volumen. Como ya habíamos dicho, lo recomendable de PIB al inicio es de 5 a 8 centímetros de agua. Esto puede ir variando de acuerdo a las mediciones que tengamos en nuestro paciente. El volumen ideal que ya habíamos hablado es de 6 a 8 ml por kilo de peso, sí, de acuerdo a lo que decimos en el volumen. Y el paso 3 consiste en medir la presión meseta, lo que ya habíamos hablado, ¿no? Que es la medición de la presión plató menos la PIB, ¿sí? Y esto nos va a dar una idea de cómo lo estamos ventilando al paciente. Si tenemos un driving por debajo de 13 centímetros de agua, pues estamos dentro de parámetros protectivos, ¿sí? Que nos van a generar una protección alveolar. Si estamos con valores mayores a 13, tenemos que tomar conductas. Una de ellas es disminuir el volumen tidal, ¿sí? Podemos considerar también optimizar la PIB, también considerar el prono en algunos casos y, bueno, tomando alguna de estas conductas, sí replegar al paso, regresar al paso 3, es decir, tomar una nueva medición hasta llegar a una ventilación protectiva. Entonces, ¿cuáles son las metas de ventiladores de protección pulmonar? Si el volumen corriente, si, como ya habíamos hablado, de 6 a 8 ml por kilo de peso ideal en pacientes sin SDREA, de 4 a 8 ml por kilo de peso predicho en pacientes con SDREA, como ya habíamos dicho, como término promedio, se podría iniciar con 6, PIB de 5 a 8 centímetros de agua, y esto puede ir variando de acuerdo a los objetivos que tengamos con nuestro paciente. La FIO2, el objetivo es mantener entre 21 a 60%. La saturación en pacientes sin SDRA puede ir de 94 a 96 y con SDRA de 88 a 94. La presión de oxígeno entre 55 a 80 milímetros de mercurio, de agua, perdón. El PaO2 de 35 a 48, la presión de distensión de menor a 14 centímetros de agua, la presión meseta menor a 28 y la presión máxima de la vía aérea menor a 35. Estos son los parámetros que deberíamos tratar de mantener en nuestros pacientes cuando estén ventilados. Otro modo de ventilación es la presión soporte, que aquí básicamente es la aplicación de una presión positiva programada a un esfuerzo inspiratorio espontáneo. Esta está limitada por presión y va a estar ciclada por flujo. Para que este modo ventilatorio sea útil, necesitamos que el estímulo respiratorio del paciente esté intacto, es decir, el paciente tiene que estar respirando, ¿sí? En este modo, pues aquí el paciente va a determinar la frecuencia respiratorio, el tiempo inspiratorio, el flujo pico y el volumen tidal. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de presión soporte? Sí, aquí, pues, dentro de las ventajas, se mejora la sincronía entre el paciente y el ventilador, sí, nos va a ayudar a aumentar el volumen tidal espontáneo. El paciente va a controlar la frecuencia respiratoria, el volumen y la duración de la respiración. Este igual se lo puede utilizar como un modo de retiro de la ventilación mecánica y a su vez también disminuye el trabajo respiratorio espontáneo y el adicional debido al tubo endotraqueal y los circuitos. ¿Cuáles son las desventajas? Que necesita un impulso respiratorio conservado, es decir, que necesitamos que el paciente respire. Si el paciente está muy sedado, no nos sirve el modo presión soporte hasta que el paciente comience a asistir. Puede presentarse alteraciones en el equilibrio ácido-base si es que no estamos vigilando si la presión inspiratoria que seteamos. Podemos llevarlo a nuestro paciente a alcalosis o acidosis respiratoria. Si el paciente todavía no tiene resuelta su patología de base, en algunos casos podemos hablar de neumonía, por ejemplo, puede llegar a fatigarse si lo colocamos sin que esté casi resuelta la patología y también nos puede provocar cambios en la compliance. Y también otra desventaja es la hiperinsuflación. Entonces,
Estas son las curvas, sí, de presión soporte. Sí, en este caso va a estar disparada por el paciente, va a estar limitado por presión y limitado por flujo. ¿Sí? Entonces, como podemos ver en esta curva, ¿sí? El paciente genera el trigger en todas las respiraciones. El nivel de presión soporte va a ser fijo porque es el que nosotros vamos a setear en el ventilador. ¿Sí? Bueno, prácticamente la explicación de la otra curva, sí, entonces el ventilador aquí primero reconoce el inicio de la inspiración, es decir, el trigger, ¿sí? Luego viene la fase inspiratoria, ¿sí? Que cuando ya llega a su punto máximo, se mantiene constante, ¿sí? Luego se reconoce el final de la inspiración, ¿sí? Y va el siguiente paso que es la expiración. Bueno, una nota importante, sí, se debe tener en cuenta que cuando realizamos un cambio en la programación del ventilador, esto va a generar modificaciones en uno o varios parámetros. Por ejemplo, si aumentamos el volumen corriente, esto va a generar un aumento de la presión meseta y de la presión máxima de la vía aérea. A su vez va a aumentar el flujo. Si aumentamos el flujo, esto va a generar un aumento de la presión máxima de la vía aérea y una disminución del tiempo expiratorio. De esta manera se va a prolongar la relación inspiración-expiración. Por lo tanto, cuando vayamos a modificar algún parámetro, se debe vigilar nuevamente toda la mecánica ventilatoria. Si realizamos un cambio, tenemos que permanecer al lado del ventilador hasta asegurarnos de que los cambios que realizamos no vayan a provocar lesiones a nivel pulmonar en el paciente. El CMB, sí, y bueno, esto vamos a hablar a breve rasgo. Ya es un modo ventilatorio que prácticamente no se lo usa. En algún momento se lo utilizó como método de destete. En la actualidad prácticamente está en desuso, sí, pero más para conocimiento, sí. ¿Cuáles eran las ventajas de este modo? Pues que el paciente podía respirar espontáneamente entre las respiraciones de respaldo, es decir, entre las respiraciones que se seteaba en el ventilador. El paciente también podía controlar el volumen tidal, la frecuencia respiratoria y el patrón ventilatorio de las respiraciones espontáneas, además del volumen minuto y el PCO2. Y también ayudaba a mantener los músculos respiratorios activos. ¿Cuáles eran las desventajas? Hipoventilación, si esto podía ocurrir si el paciente disminuía la respiración espontánea. También otra desventaja que podía aumentar el trabajo respiratorio si se seteaba una frecuencia respiratoria baja. La presión pico era variable, ¿sí? Y se podía provocar alcalosis respiratoria e hiperventilación en algunos casos. Esta es una curva de presión-tiempo, sí, para tratar de entender un poquito cómo funcionaba el CIMB. Entonces, en este se programaba unas respiraciones al ventilador que estas obligatoriamente tenían que cumplirse, y entre estas se podrían presentar respiraciones espontáneas del paciente. Bueno, y también para hablar algo de APRB, que es un modo ventilatorio que en nuestra formación, eh, algunos que estamos aquí en el curso tuvimos que aprender, ¿no? Sí, si bien es cierto, no es un modo convencional, pero a manera de conocimiento, es bueno saber cómo más o menos funciona, ¿sí? Lo ideal es manejar modos ventilatorios convencionales de una forma adecuada, y una vez dominados estos modos, pues pasar a otros modos no convencionales, ¿sí? Para validar en realidad su uso, ¿sí? Entonces, el APRB nos va a proporcionar periodos largos de insuflación, ¿sí? Intercalados con presiones cortos, ¿sí? De deflación, ¿sí? De deflación pulmonar. Entonces, este modo va a combinar los efectos de la presión positiva continua de la vía aérea, es decir, el CPAP en un nivel alto, ¿sí? Lo cual va a permitir
el incremento de la ventilación alveolar, seguida por el descenso transitorio del CPAP, es decir, de la presión continua de la vía aérea. ¿Sí? Esto va a permitir, si hay este descenso, va a permitir la disminución de los niveles de CO2. Entonces, en esta modalidad de ventilación parcial está gatillada por el paciente, ¿sí? En el periodo de insuflación, como podemos ver, el paciente puede respirar de forma espontánea, que son estas respiraciones que se ven en rojo y amarillo, ¿sí? El paciente en este modo también va a controlar la frecuencia y la duración del ciclo respiratorio. Entonces, en el APRB, un ciclo inspiratorio que ocupa un 80-90% de todo el ciclo respiratorio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que se setean en APRB? Son la presión alta, ¿sí? Que puede ir de 20 a 30 centímetros de agua, el tiempo alto, que puede ir de 4 a 6 segundos, la presión baja, que puede ir de 0 a 5 centímetros de agua inicialmente, el tiempo bajo, que puede ir de 0.2 a 0.8 segundos, la FIO2, que es la vamos a otorgar la que el paciente necesite, sabiendo ya los objetivos FIO2 que necesitamos, y la frecuencia la va a dar el paciente. ¿Sí? Aquí tenemos otra curva para entender un poquito más cómo funciona el APRB. Como ya habíamos hablado, tiene una presión alta, ¿sí? Que es la parte de acá arriba, y esta presión alta se va a mantener durante este tiempo, ¿sí? Que es el tiempo alto. Luego vamos a tener una presión baja, ¿sí? Que es, que es el mínimo de presión a la que va a llegar el paciente, ¿sí? Y esta también va a tener un tiempo de duración. Y en el tiempo alto, sí es donde el paciente va a realizar las respiraciones espontáneas, mientras que en esta fase el paciente va a poder eliminar el CO2. Entonces, algunos beneficios que otorgaba el APRB, sí, dentro de la oxigenación, mejoraba la ventilación espontánea, sí, o sea, nos permitía en realidad una ventilación espontánea al dejarlo que el paciente respire. Eh, Otra cosa era que nos mejoraba la relación ventilación-perfusión y teníamos menor espacio muerto. A nivel hemodinámico, disminuía la presión pleural, las presiones intratorácicas, aumentaba el retorno venoso, de esta manera también aumentaba el índice cardíaco, mejoraba el gasto urinario en algunos casos, ¿sí? Había menor requerimiento de vasopresores. Y en cuanto a sedación y bloqueo neuromuscular, sí, permitía tenerlos a los pacientes con un Ramsay 2 a 3. Se lograba una disminución hasta del 70% del uso de bloqueantes neuromusculares, y también disminuía la estancia de los pacientes en UCI. Entonces, todos los trabajos realizados muestran que APRB promueve un adecuado intercambio gaseoso. Sin embargo, no demuestra que posea mejores resultados clínicos que otras estrategias ventilatorias. En algún momento, pues, siempre ha sido un poquito de controversia el uso del APRB. Lo importante del APRB es que cuando uno lo quiera utilizar, no lo utilice como último recurso, es decir, que uno ya ha pasado por asistido controlado volumen, por presión, sí, por otros modos, y como último recurso utilizar el APRB. De hecho, es algo que se solía hacer, y por eso los resultados del APRB en algunos casos no eran buenos, ¿sí? Porque se los utilizaba como último recurso y cuando el paciente ya estaba muy complicado. Entonces, lo que no se monitoriza es imposible detectar y vigilar. El paciente en ventilación mecánica es responsabilidad profesional de salud implicado en su tratamiento, ya sea enfermería, terapistas respiratorios, médicos en formación y médicos responsables. Si alguno detectase alguna anomalía, debe estar entrenado para resolverla independientemente de su área de especialidad. Muchas gracias. Eso sería lo que corresponde a la exposición de modalidades ventilatorias. Landy.
Gracias por tu exposición. Hola. ¿Qué tal? No sé si alguien tenga alguna pregunta. Háganla sin ninguna, eh, para dialogar y hablar sobre lo que es los modos ventilatorios. Yo sí tengo unas preguntitas, Andy, ya que has dado la charla. Bueno, y más que todo reafirmarlo. Eh, los modos ventilatorios generalmente asistido controlado por volumen, asistido controlado por presión, bueno, son los primeros que iniciaron. Como tú lo indicaste en algún momento, nos preguntaban cuál es el mejor modo, ¿sí? Siempre queda la disyuntiva, ¿no? A mí, por ejemplo, a mí siempre me gusta el asistido controlado por volumen. Es de 10 pacientes, uno o dos utilizo asistido controlado por presión. O sea, viene la pregunta hacia ti, ¿con qué volumen, con qué modo ventilatorio controlado te sientes mejor o te crees que para ti es mejor, ¿no? Independientemente, ya, como tú lo has dicho, que se lo sepa manejar. Pero en tu experiencia, tú que ya tienes ya mucho tiempo haciendo esto, ¿cuál crees que tú puedes ser mejor entre los dos modos ventilatorios? El más fácil de usar, exactamente, el que se puede mejorar más rápido al paciente, el que se adapta más rápido al paciente. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Verás, yo considero que antes de hablar o de decir cuál es el mejor modo ventilatorio, más bien deberíamos hacernos la pregunta antes de iniciar una ventilación mecánica, ¿cuál es el mejor modo para que el paciente se recupere más pronto? Sí, eso va a depender de muchas cosas. Si tú me preguntas a mí cuál modo ventilatorio me gusta, yo soy muy apegado a presión. Sí, durante la pandemia, tú sabes que estuviste ahí metido en todo el embrollo. Tuvimos muchas controversias en cuanto al modo ventilatorio dentro de los especialistas. Inicialmente comenzamos con volumen control. Yo era uno de los pocos que utilizaba presión en los turnos y siempre había un poco de controversias. Al final de la pandemia, pues resulta que todos terminamos ventilando por presión y en algunos casos puntuales por volumen. Eh, Al tener mejor control de las presiones de la vía aérea, sí evitábamos problemas relacionados a barotrauma. Inicialmente en los pacientes COVID, sobre todo los que tenían afectaciones superiores al 60% por volumen, si no teníamos el cuidado, se nos producían varios problemas. Entonces, en algún momento, pues como te digo, fue un motivo de discusión, o sea, en el buen sentido de la palabra, de cuál era el modo que debíamos usar. Al final, nosotros terminamos al revés de lo que tú nos comentas, ¿no? De que de cada 10 nosotros los ventilábamos por eh, presión y de los 10 uno por volumen. Pero en realidad, como te digo, cuando uno está iniciando ventilación mecánica, pues la idea es que uno empiece a ventilar con el modo que mejor domina, ¿sí? El más fácil en realidad es volumen. Es el más fácil porque uno setea los parámetros ventilatorios, tú te quedas tranquilo que tienes un volumen corriente, pero obviamente si hay alguna complicación, pues a nivel de las resistencias de la vía aérea, en lo que comprende las resistencias de la vía aérea, vas a tener problemas de presión, ¿sí? Y igualmente, si los ventilas por presión, igual, te quedas tranquilo de que tienes las presiones controladas, pero obviamente pueden generarse otro tipo de problemas. Y uno de ellos es que disminuya el volumen corriente, ¿sí? Que si tienes un paciente que con una presión inspiratoria le generas 400 y se presenta un broncoespasmo, ese volumen va a disminuir, el paciente te va a hipoventilar, ¿sí? Entonces, eh, también presión demanda mucho cuidado, ¿sí? Porque a medida que el paciente va mejorando, con una misma presión inspiratoria, tú puedes generar un volumen más alto. Si la patología se va resolviendo y no tomaste la precaución de vigilar, con una misma presión inspiratoria que te generaba 400 problemas de volutrauma en cambio. Entonces, en realidad, en ambos modos hay que tener mucho cuidado, siempre hay que saber
eh, cuál es la variable que tenemos que vigilar para evitar problemas de lesión a nivel pulmonar. Y lo otro que también te quería preguntar, aprovechando que nos volvemos a ver, y en algún momento hablábamos de mecanismos de rescate en lo que es la falla respiratoria hipoxémica. Bueno, tú ya lo viviste, utilizamos en algún momento el BAFO, que incluso hoy la evidencia de la ventilación oscilatoria de alta frecuencia, ya en pacientes adultos, ya quedó hacia un lado, lo que sí todavía se sigue utilizando en pacientes pediátricos, pero con un nivel de evidencia baja. Y ahí teníamos, incluso tenemos el ECMO, bueno, y tenemos lo que es el APRB que lo acabas de describir. El- Esta pandemia que ha pasado, eh, como tú bien lo dijiste, el APRB no tenía ese primer lugar que sí lo tiene el asistido controlado o el asistido controlado por volumen o el asistido controlado por presión en ventilación controlada, ¿no? Quedaba relegado para un tiempo, como tú bien lo mencionaste, lo último que ya se hacía, podíamos colocarlo en APRB y nos iniciábamos en estos pacientes con APRB bifásico de entrada. Y con esto que pasó la pandemia, muchos pacientes con distrés, porque nosotros teníamos de 15 camas pronados, pero nosotros de cerca de 300 pacientes que teníamos por año, eh, creo que uno le hicimos un APRB, ¿sí? Igual falló, ¿no? Eh, la pandemia era el tiempo para demostrar que el APRB puede funcionar en pacientes con distrés respiratorio. Allá en Loja, ¿qué tal les fue a ustedes con el APRB? ¿Lo utilizaron? ¿Vieron alguna situación? Eh, ¿Hubo una contraindicación? En este caso, el distrés severo utilizaba APRB. ¿Cómo les fue? ¿Nos podrías dar algún dato en ese sentido? Siento que lo que corresponde a PRB, igual, como te decía, el mismo error que cometemos casi siempre, ¿no? De tenerlo como un modo ventilatorio de rescate. Ya cuando todo nos ha fallado, pretender usarlo, obviamente, pues es imposible. Es imposible a esas alturas. Creo que nosotros también ventilamos uno o dos pacientes, de los cuales también igual no nos fue bien, pero igual con los antecedentes que te comento. Ya previamente eh, haber utilizado eh, asistido controlado por volumen o presión. Particularmente, o sea, en una clínica sí pude manejar APRB desde el inicio. Había un poco de controversia con el APRB en el hospital, por lo que no todos lo dominaban de una forma adecuada. Nosotros afortunadamente teníamos un docente que prácticamente teníamos que aprender a PRV, entonces teníamos un poquito más de conocimiento. De los pacientes que pude ver en la parte privada, pues pude utilizar a PRV por una ocasión. Sí, obviamente era un paciente que no tenía una PAFI tan mala, sí estaba alrededor de 100, 150, y con ese paciente en realidad me fue bastante bien. Sí, pero es uno de los pocos casos que yo te podría decir, pero de los casos son muy anecdóticos. Creo que con el COVID se hacen más anecdóticos. Generalmente va mal con el APRB si se lo utiliza como último recurso. Listo, Andy. Bueno, gracias por tu presencia, gracias por tu exposición y por la información que nos has dado, que es de mucha utilidad para aquellas personas que nos están escuchando. La ventilación mecánica, como bien lo sabes y lo dijo el doctor, es un procedimiento que nos va a ayudar bastante para la atención de los pacientes de emergencia, críticos, cuidados intermedios o cualquier paciente que se descompense en las diferentes áreas. Hay que saber lo básico, porque ventilar a un paciente también es un arte y hay personas que se subespecializan especializan en ventilación mecánica y bueno, están preparados para cualquier situación, así que ustedes también, mediante las charlas que estamos integrando, estén preparados para asistir a un paciente en sus diferentes áreas. Yo les agradezco a todos por su presencia. Si no hay ninguna pregunta, nos despedimos y de aquí nos estaremos reencontrando el día lunes iniciando la tercera semana de nuestro cuarto curso de ventilación mecánica para todas las personas que se conecten, ¿no?
Muchas gracias y hasta el día domingo ya subimos lo que es las charlas por la página de YouTube que le estaremos pasando posteriormente. Entonces, si no hay ninguna pregunta, Buenas noches. Una pregunta. buenas noches, mi Yo doctora. le había hecho en el chat una pregunta. Bueno, los pasos para determinar que, bueno, la presión, a realizar la intubación, se menciona medir la presión de meseta. Tal vez podría explicarnos un poco más de cómo medir esa presión, o ya viene determinado. Mm, No, en algunos modos, en algunos ventiladores hay que realizar, se llama pausa inspiratoria. Si esta pausa inspiratoria la puedes realizar de 3 a 5 segundos y es obvio que esta maniobra para medir la presión meseta se la hace en modo asistido controlado por volumen, ¿sí? Entonces, el primer paso es realizar una pausa inspiratoria, ¿sí? Cuando empieza la inspiración de 3 a 5 segundos. Algunos ventiladores, si tú solo presionas que haga la pausa inspiratoria y la hace automáticamente. En otros ventiladores tienes que mantener presionada la pausa inspiratoria de 3 a 5 segundos, ¿sí? Y te va a lanzar la presión meseta, ¿sí? Entonces, con esa presión meseta, tú puedes restarle lo que es la PIP y vas a tener la presión de distensión o el driving pressure. Ya, listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta más, creo que hemos concluido lo que es nuestro último día de la segunda semana de nuestro curso, agradeciendo a todos su presencia y bueno, aquellas personas que no se han conectado en días anteriores, tratar de revisar los temas que los subiremos a la página de YouTube. Les agradezco mucho su presencia, agradeciendo nuevamente al doctor Andy Díaz y que todos tengan una bonita noche, ¿no? Y un buen fin de semana. Hasta luego. No te vayas, Andy. Hoy Diego se fue. ¿Se fue? Ay, sí, está de turno. Dieguito. No, ya no hace guardia. Él está de jefe, ¿no es cierto, ahorita? Está encargado, me parece, de la UCI del seguro. Espera, tenés que ver alguna pregunta. ¿No? Ah, no, nada más. Ah, ya. La misma doctora que te hizo la pregunta. Oye, no te olvides esa vaina, ¿sí? Ya te escribo. Ah, ya, chévere. Pero verás, yo ahora estoy recién comencé mis vacaciones. Yo me reintegro en julio y voy